Buenas tardes. Llegamos entonces a la segunda sesión que corresponde a la imputación concreta, el principio procesal del contradictorio y la presunción de inocencia. Son tres aspectos relacionados, integrados entre sí, que configuran la idea del proceso. Siempre una contradicción requiere un aspecto principal. Si no tenemos un aspecto principal de un contradictorio, es obvio que no podemos definir el aspecto secundario. Se requiere de una pretensión procesal, de una imputación del hecho punible, para que se pueda configurar su opuesto, ¿cierto?, que vendría a ser la presunción de inocencia concreta. Una resistencia u oposición que se traduce centralmente en la presunción de inocencia concreta. No hay presunción de inocencia de la nada, sino la presunción de inocencia concreta va a surgir precisamente sobre la base de que exista una imputación concreta. Y tenemos el contradictorio perfecto, principio rector que configura la idea del proceso. Dos partes adversas sobre la base de la pretensión penal, una que formula la pretensión penal y otra que resiste a la pretensión penal, y un tercero que te lo compone, que es el operador jurisdiccional. Esa es la idea del proceso. Por tanto, el aspecto percutor del contradictorio procesal, no cabe duda, viene a ser siempre la imputación del hecho punible. Acá en el proceso penal no podemos hablar jamás de una relación material, de un conflicto de intereses intersubjetivo, porque es obvio que la pretensión penal no está a disposición de las partes. No supone, en forma alguna, una relación interprivados, sino que siempre la pretensión penal va a configurar, ¿cierto?, una relación procesal. No hay pretensión penal entre particulares. Nadie tiene legitimidad para pretender hacerse justicia por mano propia o pedir a los órganos jurisdiccionales que impongan por su propio derecho subjetivo de punir a una persona una consecuencia punitiva. Lo que tenemos siempre es una pretensión penal. Si se va a sancionar a una persona, es sobre la base, precisamente, de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que corresponde en estricta legalidad al Estado. Bien, entonces, la idea del proceso como tal supone siempre ese aspecto configurador que viene a ser la imputación del hecho punible. Quiero reiterar algo con fuerza, que lo he señalado en la sesión anterior, pero que es muy importante. El poder configurador del contradictorio está en la imputación del hecho punible, bien definida. Si no se define de manera adecuada esa imputación del hecho punible, paréntesis, fundamentación de la pretensión penal, entonces el proceso no se va a configurar de manera adecuada. Acá vamos a tener una persona a quien se presume inocente, pero ¿inocente de qué? Pongámonos a pensar en el ejemplo de una pretensión penal que tiene la base de la imputación de un hecho punible que se traduce en un abuso sexual, dice, pero no describe la proporción fáctica que está relacionada con el verbo típico que señala el dispositivo legal que precisa acceso carnal por vía vaginal. No, no dice eso, sino emplea la generalidad del abuso sexual, ¿correcto? Entonces, si la otra parte se le va a presumir inocente ¿de qué acto específico? Porque presumirlo inocente de un abuso sexual conlleva que habría que presumirle inocente del acceso carnal por vía vaginal, presumirle inocente del acceso carnal por vía anal, presumirle inocente del acceso carnal por vía bucal o presumirle inocente de cualquier acto similar. Pero no nos quedaríamos en ello, sino también a la vez tendríamos que presumirle inocente de actos contra el pudor, de tocamientos indebidos y de cualquier otra forma que eventualmente pueda ser abarcado por ese concepto tan general que es el abuso sexual. Entonces, una presunción de inocencia sí es muy difusa.
y obviamente se corresponde con una imputación difusa. Reparen ustedes, si esta imputación es así de multisémica, definitivamente estamos ante una suerte de inquisición general. Le estamos imputando un comportamiento que se dice abuso sexual, pero es tan general que puede dar lugar, obviamente, a un conjunto de hechos respecto a las cuales pueda tenerse un abanico de posibilidades. Y esa no es la idea del proceso, porque la idea del proceso es un contradictorio metodológico sobre la base de una pretensión penal con fundamentos bien definidos, sobre la imputación de un hecho punible imputado de manera adecuada, un hecho punible con sus proposiciones fácticas, centralmente la que realiza el verbo típico y también la proposición fáctica que está vinculada con la afectación del bien jurídico. Una imputación penal que tiene que ver también con la atribución de ese hecho punible, precisando cuál es el nivel de intervención delictiva que se le atribuye, ¿no? Así las cosas, recién se tiene el poder configurador de un contradictorio. El contradictorio se va a materializar precisamente sobre la base de esta imputación del hecho punible. Y el par opuesto a la imputación del hecho punible, a esa imputación, es la presunción de inocencia. Algunos precisan esto como un estado de inocencia respecto a la imputación del hecho punible. Y en efecto, se configura ese par perfecto, cuando la defensa del imputado no ejerce una defensa activa, sino simplemente descansa sobre la base de que es el Ministerio Público, la Fiscalía, quien tiene que probar los acertos fácticos que está proponiendo como fundamento de la pretensión penal. Bien. La segunda parte respecto de esta, después de haber referido que el aspecto principal de ese contradictorio procesal es la pretensión penal, o más específicamente los fundamentos de la pretensión penal, es hablar del contradictorio. Porque el contradictorio es un principio procesal, configurador de la idea del proceso. Y en eso tenemos que poner bastante énfasis, porque resulta que precisamente sobre la base de la idea del proceso y en el contexto de la reforma se difundió con fuerza que otros principios de igual entidad o magnitud procesal eran, por ejemplo, el principio de oralidad, el principio de inmediación. Pero acá tenemos que hacer una diferencia clara. Un principio estructural del proceso es el principio del contradictorio. El principio de oralidad es un principio procedimental. El principio de inmediación es un principio procedimental. Tanto el principio de oralidad como el principio de inmediación sirven a la configuración del contradictorio perfecto. Es decir, estos principios procedimentales, la oralidad como tal, o la inmediación, sirven solamente para que se configure ese contradictorio perfecto. El principio de oralidad y el principio de contradictorio no tienen, ¿cierto?, en sí, ¿cierto?, naturaleza configuradora del proceso, sino es precisamente sirviendo a la idea del contradictorio. Esto es importantísimo porque en el contexto de la reforma se atribuyó poderes que no correspondían, o atribuciones o capacidades o virtudes a la oralidad que no los tenía. La oralidad es simplemente expresión verbalizada de los fundamentos de la pretensión penal, expresión oralizada de los fundamentos de la resistencia, expresión oralizada de la producción de información por los órganos de prueba, pero nada más, nada más. Este es un problema que tenemos que necesariamente aclarar, porque como bien señala el profesor Montero Aroca, puede configurarse la idea del proceso incluso a través de la metodología escrita. Claro, si tenemos una pretensión penal bien formulada en un escrito, ¿cierto?, en un requerimiento, y tenemos la oposición bien formulada en un escrito de defensa, es obvio que se puede configurar de manera adecuada el contradictorio, porque la idea fuerte del proceso es el contradictorio. Ahora bien, eso no significa que mezquinemos virtudes a la oralidad. Claro que no. Lo que pasa es que la oralidad tiene un mayor poder configurador para el contradictorio que el principio de escrituralidad. El principio de escrituralidad da lugar a que de pronto se presente de manera muy ya petrificada los fundamentos de la pretensión penal y los fundamentos de la oposición, de tal manera que los jueces no pueden, o las partes no pueden, de alguna manera,
perfilar ese contradictorio perfecto que se busca para el desarrollo de un contradictorio significativo. Ese es un problema. Por esa razón es que cuando hablamos de la oralidad, sí, tiene virtudes. Claro que sí, porque permite una mayor configuración de lo central. ¿De qué? Del contradictorio. Porque por un lado tenemos al Ministerio Público formulando los fundamentos de la pretensión penal, formulando los fundamentos de la imputación del hecho punible, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la resistencia u oposición, precisamente generando ese aspecto secundario de la contradicción, pero siempre sobre la base de los fundamentos congruentes de la pretensión penal, de la imputación penal. Entonces, desde esa perspectiva, como ven ustedes, claro está que estos principios que hemos señalado, los procedimentales, sirven al principio procesal que es el contradictorio. Hagamos alguna idea, un ejercicio con algunos ejemplos. Si asistimos a una misa, es un ritual donde no hay duda, existe mediación entre el sacerdote y los feligreses. Cierto, hay mediación, porque tal es así de que el sacerdote, al hacer sus oraciones, incluso busca la exclamación de la oración en los feligreses. Y los feligreses responden con un amén o con algunos cánticos de alabanza a su divinidad, ¿cierto? ¿Qué estamos encontrando? Ciertamente que hay oralidad, no hay duda. Ciertamente que hay mediación, no hay duda, pero no configura la idea de proceso. ¿Por qué? Porque no hay contradictorio. No hay contradictorio, ¿cierto? De nada sirve una oralidad y una inmediación si no tenemos esta idea fuerte del contradictorio que descansa sobre la base, obviamente, de la imputación penal. De igual manera, podemos estar en un contexto más abierto, en una asamblea de un asentamiento humano, donde confluyen los dirigentes y confluye la población que integran ese asentamiento humano, y resulta que encontramos oralidad, a borbotones, todos quieren levantar la mano y hablar. Encontramos inmediación, todos rodean a los dirigentes que están dirigiendo esa asamblea, ¿cierto? Valga la redundancia. Y estamos en un contexto de publicidad amplia. No obstante que se ha agendado 1 o 2 puntos, por la naturaleza misma de este tipo de asambleas, pues determina de que se ingresen como cuestiones previas un conjunto de hechos. Todos quieren que su propuesta o su interés sea discutido en esa asamblea general, ¿no? Entonces, esto da lugar a que, no obstante que exista oralidad, ¿cierto? Están pidiendo la palabra, están discutiendo, están debatiendo, los directivos o el presidente trata de alguna manera de desarrollar la audiencia conforme a los cánones de organización, pero esto siempre tiende a desbordarse porque hay un conjunto de hechos que se van agendando y que van apareciendo sobre la marcha del desarrollo de la audiencia. Entonces, lo que vamos a encontrar es un contradictorio cruzado de varios temas. No obstante que tenemos oralidad, no obstante que tenemos inmediación con todos los asistentes integrantes de la asociación. Sin embargo, reparen ustedes que falta lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Claro está que lo fundamental viene a ser ese aspecto fundamental del proceso, del contradictorio procesal que viene a ser la imputación concreta. La imputación concreta definida pauta en congruencia el objeto del debate. Esa imputación concreta, ¿cierto?, define el objeto del proceso. Y la resistencia u oposición frente a esa imputación concreta define el objeto del debate. Por tanto, es un contradictorio, pero no un contradictorio con diferentes agendas, sino es un contradictorio metodológico. Es cierto que puede haber pluralidad de sujetos, pero obviamente la pluralidad de sujetos determina que siempre ese contradictorio sea acotado, determina que ese contradictorio sea definido. Bien, vamos a suspender brevemente, retornamos a ver. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estaba bien. ¿Por qué señalamos que se da el contradictorio metodológico teniendo como el aspecto o el opuesto a la imputación del hecho punible la presunción de inocencia? Es que no debemos olvidar que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, ¿cierto?, que lo tienen o que quienes están legitimados respecto de una presunción de inocencia son las personas a quienes se les imputa un hecho punible. No es un derecho fundamental o un derecho humano generalizado. Ustedes que están en este momento viendo este video, pues no se les presume inocente de nada
si es que no tienen en curso un proceso o una imputación en cierres. Es un derecho fundamental especial, que se da en el contexto siempre de una imputación. En tanto no exista una imputación formalizada como tal, entonces no se puede configurar esa presunción de inocencia concreta. Esa presunción de inocencia siempre debe ser concreta porque presupone precisamente la previa articulación de un aspecto principal que viene a ser la imputación del hecho público. No debemos olvidar que uno de los aspectos centrales, descriptivos, diríamos, del contenido de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, es el deber de la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público para probar sus afirmaciones, sus proposiciones fácticas. Un breve excursus sobre el problema de deber de la carga de la prueba, que es el contenido, ¿cierto? Es un contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia. No es una carga de la prueba, ¿cierto? No es una carga, es el deber de la carga. Porque si fuera una carga, simplemente, entonces supondría que el Ministerio Público tendría que, pues, asumir las expectativas, las consecuencias negativas, mejor, de su omisión. Pero como no se trata de la disposición de un derecho privado, que corresponde a los derechos dispositivos del señor fiscal, sino esto tiene que ver con el principio de necesidad. No cabe duda que el Estado impone un deber al Ministerio Público, y es el deber de, ¿cierto?, probar aquellas afirmaciones que realiza. Por tanto, la imputación concreta, ¿cierto?, debe ser probada, y quien tiene el deber de la carga, así está regulado en nuestro código, puede parecer un poco extraño, puede parecer un poco antagónico o contradictorio esos dos conceptos, pero así está regulado en nuestro código, haciendo ver precisamente que hay un deber. El Ministerio Público tiene el deber, pero de probar directamente no, tiene el deber de asumir esa carga probatoria. Bien, y ese es el contenido fundamental de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia como regla de valoración supone precisamente que el Ministerio Público tenga que probar precisamente esos contenidos. ¿Bien? Ese es el contradictorio principal, sobre la base siempre de la imputación concreta. Claro está que podemos encontrar otros contradictorios secundarios, de eso no cabe duda. Contradictorios que de pronto sobre la base de la posición que asuma la defensa pueden devenir en el contradictorio principal. Veamos cómo se presenta esto. Asumamos el supuesto de que el Ministerio Público imputa la comisión del delito de homicidio simple, ¿cierto? Y en efecto describe las proposiciones fácticas que hacen referencia a que el sujeto disparó un balazo a Pedro Juárez, al agraviado, y le causó la muerte. Bien, ese hecho imputado, así como está, es aceptado por la otra parte, y existen elementos de corroboración suficientes para afirmar precisamente que el hecho típico, ¿cierto?, está corroborado no solamente con los elementos de juicio que se tiene, sino también con la propia aceptación del imputado. Pero no es que de pronto con la aceptación de la imputación del hecho punible, el proceso vaya a concluir, porque la resistencia o la oposición señala, sí, maté, pero en legítima defensa, o en un estado de necesidad justificante, o en su caso, por miedo insuperable, o una causa en un estado de necesidad disculpante, o por error invencible, error de prohibición invencible, o en un estado de grave alteración de la conciencia. Lo que estamos viendo son diferentes supuestos, unos a nivel de la antijuricidad, como la concurrencia de una causa de justificación, otro a nivel de la culpabilidad, como la concurrencia de un conjunto de causas de exculpación, pero vean ustedes que todo gira sobre la base de la imputación del hecho punible. El punto de referencia, no cabe duda, siempre viene a ser la imputación del hecho punible. Es respecto de la imputación del hecho punible que se afirma una causa de justificación. Sí maté, sí disparé y causé la muerte de esa persona, pero en legítima defensa, por ejemplo.
Desde el momento que la defensa oponga esta defensa positiva, tiene la carga, más bien la defensa, de proveer, que duda cabe, de las proposiciones fácticas que configuren ese tipo permisivo, esa causa de justificación, ¿cierto? Las causas de justificación están expresamente reguladas en el Código y, por tanto, deben necesariamente precisarse esas causas de justificación y también ser satisfechas con proposiciones fácticas. Ahora, ¿quién tiene que probar la eventual legítima defensa, el eventual ejercicio regular de un derecho, un estado de necesidad justificante? Obviamente, quien lo afirma. La defensa es quien está afirmando y tendrá que probar que en efecto concurrió esa causa eximente de responsabilidad. Así lo denomina nuestro código. Nuestro código agrupa en eximentes de responsabilidad tanto a las causas de justificación como a las causas de exculpación. Pero, insisto, lo fundamental es considerar cómo la imputación del hecho punible es el eje sobre el cual giran las causas de justificación o las causas de exculpación. Entonces, probado el hecho típico o afirmado, corroborar el hecho típico, no discutido por el imputado es quien, pues, alega o afirma haberse configurado una legítima defensa. Por tanto, el contradictorio principal ya no está en el hecho constitutivo, en el hecho típico, en la imputación concreta, sino gira. Ahora, eso que anteriormente era el aspecto secundario, ¿cierto? Ahora deviene en el aspecto principal, porque corresponderá a la defensa probar ciertamente que se configuró probatoriamente una causa de justificación, una legítima defensa con cada uno de sus presupuestos, ¿cierto? Y por tanto se podría afirmar que el hecho es típico, y eso no cuestionado por la defensa, pero no es antijurídico por la concurrencia de una causa de justificación. Sin embargo, estimados señores, lo más recurrente viene a ser más bien la configuración de causas de exculpación. Es decir, se afirma el hecho típico y antijurídico, pero casi en los delitos comunes y bastante frecuentes, normalmente desarrollados por gente vulnerable, son las causas de exculpación. Dentro de la causa de exculpación, casi es recurrente ver hechos que se realizan por la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Sujetos que, pues, llegan a una grave alteración de la conciencia, o por lo menos a una alteración de la conciencia, que obviamente les impide completamente, en unos casos, comprender el carácter antijurídico de su acto, el carácter criminal de su acto, y en otros casos, por lo menos, disminuye esa capacidad de discernimiento. Por lo menos en la legislación peruana, tenemos el artículo 20, donde se establece un conjunto de causas de exculpación, y dentro de estos tenemos la grave alteración de la conciencia. Esta grave alteración de la conciencia puede ser causada por la ingesta de bebidas alcohólicas, puede ser causada por la ingesta de drogas, psicotrópicos, estupefacientes, o puede ser causada también por una anomalía psíquica. Lo que interesa no es tanto si esto fue por alcohol, si esto fue por cualquier otro tipo de droga, o si esto fue por una anomalía psíquica. Lo importante es que ello determina una imposibilidad de comprender el carácter antijurídico de esa imputación concreta. Por tanto, los peritos especializados lo único que tendrán que hacer referencia es si esta persona sufría una anomalía psíquica, si esta persona sufrió una grave alteración de la conciencia, y corresponderá a los jueces más bien emitir el juicio de reprochabilidad, si es que lo hubiere, porque no se puede reprochar a una persona, ¿cierto?, su hacer típico, su injusto típico, si es que no comprende. Acá más bien se presenta un tema muy interesante. Recuerden que casi sin ningún problema habíamos afirmado que cuando se trata de la concurrencia de una causa de justificación, corresponde al Ministerio Público, corresponde a la defensa del imputado afirmar y probar los presupuestos de esa legítima defensa, de esa causa de justificación. Sin embargo, cuando hablamos de la causa de exculpación, ese es otro plano. Estamos hablando, primero, del plano de la tipicidad y antijuricidad, es el injusto. Pero ahora entramos al plano personal. Y lo que pasa es que el Ministerio Público, a veces con pérdida de objetividad, no hace referencia a ese filtro analítico de la culpabilidad, no obstante tener elementos de juicio como para afirmar que esta persona, al momento de la realización del hecho, sufría una grave alteración de la conciencia. La pregunta vendría a ser,
¿Hasta qué punto el órgano jurisdiccional podría ingerir o podría tomar esa atribución, ¿cierto?, de, pues, desarrollar una prueba de oficio o disponer una prueba que tenga que ver con la capacidad de comprensión de la antijuricidad, con alguna de las causas que eventualmente supongan una grave alteración de la conciencia que le impidieron comprender el carácter antijurídico de su acto, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de una de las causas de justificación, que es el error de comprensión culturalmente condicionado, nuestra legislación penal en el Perú señala que hay necesidad de desarrollar una pericia antropológica. Y claro que sí, porque puede resultar que alguna de las costumbres de un país multicultural como el Perú, alguna de esas costumbres pues riñan o en todo caso contraríen algún dispositivo penal. Lo que les voy a narrar puede parecer un poco, tal vez, nada agradable, pero hay necesidad de señalar. En algún lugar de la Sierra Sur, en el Perú, se vende un licor fermentado denominado chicha. Esta chicha es producto del fermento del maíz, ¿bien? Entonces existen chicherías donde se expende esta bebida, pero para efectos de llamar, para efectos de atraer clientes, existe una costumbre. Es decir, que en el fondo de la chomba se tenga la mano de un cadáver, obviamente ya momificado, obviamente ya este pedazo de cuerpo humano ya pues seco, pero obviamente lo hacen en el sentido cultural de con ello atraer a la clientela. Y nuestro Código Penal regula delitos contra la salud pública. Si se tendría que procesar a esa persona que expende ese tipo de bebidas, seguramente sería por un delito contra la salud pública. Sería un hecho típico, sería antijurídico, no existe ninguna causa de justificación, pero eventualmente se podría alegar un error de comprensión culturalmente condicionado sobre la base de que es una costumbre tan arraigada que no hay ninguna chichería que no tenga la mano embalsamada de un fallecido, de un cadáver, ¿cierto? Y con ello atraer a la clientela. También existen algunas costumbres, ¿cierto?, propias de determinadas culturas dentro del Perú que pueden definitivamente realizar algún tipo penal. En carnavales es una suerte en determinados sectores, también me estoy refiriendo al sur del Perú, donde pues las personas salen en horas de la noche y sustraen gallinas, sustraen algunos animales domésticos, y eso no puede ser reputado, obviamente, como delito de hurto, porque esas personas consideran que en ese contexto está habilitado básicamente a realizar este tipo de hechos. Bueno, pero quizás lo más común es el famoso servináculo. Este es una especie de matrimonio a prueba, de tal manera que un sujeto mayor de 18 años puede de pronto tener una relación de matrimonio a prueba con una menor de 14 años, que sea de 13 años. Y resulta que nuestro Código Penal regula el delito de violación de la indemnidad sexual contra menores de 13 años. Menores de 14 años, perdón. Entonces, si esto de pronto configura una costumbre ancestral, conforme a la relatividad cultural, tendría que ser un perito antropólogo que señale con experticia si ciertamente corresponde a ese contexto. Pero esa causa de disculpación, en este caso el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿cierto?, que si bien es cierto, podría haber sido propuesta por la defensa, muchas veces no lo hacen porque resulta que es gente vulnerable y que no tiene la posibilidad de direccionar su defensa en ese sentido. Y entonces aparece un tema. Los jueces pueden disponer una pericia antropológica para efecto de que se verifique ello. Los jueces pueden plantear una pericia de alcoholemia retrospectivo para ver si al momento de la realización del hecho esta persona estaba con qué grado de embriaguez. Reparen que no estamos hablando del hecho imputado, típico. No estamos hablando de la configuración del injusto, sino estamos hablando de la culpabilidad para ver, obviamente, si es reprochable ese injusto, ¿no? Entonces, la postura mayoritaria es afirmar como tal, pero siempre vinculado, no nos olvidemos, a la imputación del hecho punible. Acá
nuevamente estamos ante un contradictorio derivado. Lo que antes era solamente algo accesorio, secundario, ahora resulta que viene a ser el contradictorio sobre la base de esa causa de exculpación o sobre la base de esa causa de justificación. Los contradictorios van variando, pero siempre todo girando sobre la base de la imputación del hecho punible. Todo con base en la imputación del hecho punible. Sin hecho punible, en absoluto no hay posibilidad, ¿cierto?, de configurar el contradictorio procesal. El contradictorio lo es todo, pero sobre la base de ese aspecto principal, la defensa puede ser negativa en el sentido de simplemente articular o configurar una presunción de inocencia. Total, es el Ministerio Público quien tiene el deber de la carga de la prueba de probar cada una de las proposiciones fácticas. Puede ejercerse defensa positiva, claro está, si configura una legítima defensa, si configura un estado de necesidad justificante, un ejercicio regular de un derecho, de un deber. Esto tiene que ser propuesto por la defensa, por las proposiciones fácticas, y acá el contradictorio ya es derivado, ¿cierto?, porque se aceptó el hecho típico, o en su caso también puede tratarse de una causa de exculpación, y como causa de exculpación también lo propio es que sea la defensa del imputado que lo articule, pero hay supuestos en los que por la vulnerabilidad de estos no se desarrolla esto, y por tanto en estos casos tendrá que ser el propio juez quien disponga de oficio la realización de esta pericia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema del reproche, no tiene que ver tanto con la realización del injusto, ¿no? Entonces, hasta acá, el tema está clarísimo respecto de la presunción de inocencia como el par perfecto en ese contradictorio, y cómo pueden los contradictorios derivados aparecer cuando de pronto se afirma ya el hecho punible por ambas partes, y de pronto encontramos la configuración de otros supuestos de causas de justificación o causas de exculpación. Bien, continuamos. Bien. Cuando hablamos de la imputación, se entiende que es un constructo que es el producto final de una reconstrucción lingüística de hechos históricos que acaecieron, pero que pasa por el filtro típico. No nos olvidemos siempre que los hechos históricos acaecieron. Luego, el operador penal, fiscal en este caso, en un primer momento lo que hace es considerar esas características de esos hechos, verificar que realicen los elementos del tipo, y su producto van a ser las proposiciones fácticas. Lo que llevamos a un proceso no son los hechos históricos, eso es imposible. Lo que llevamos son enunciados lingüísticos, proposiciones lingüísticas que describen un hecho, pero no los enunciados lingüísticos que reproduzcan todas las características del hecho, sino solamente aquellas que reúnan las características que exige el tipo penal. No hay que olvidarnos de ese punto que es bastante importante. Bien, pero la construcción de esa imputación concreta, ¿cierto?, no es una suerte de narración o una suerte de cuento que pueda ser escrito por sí, es decir, una suerte de inventiva que no descanse en elementos de juicio previos. De hecho, tiene que haberse dado ese dato en la realidad, tiene que haberse presentado, ¿cierto?, para que sobre su base recién el Ministerio Público pueda inferir inductivamente, hacer un razonamiento inductivo para reconstruir, obviamente, los hechos en la forma como probablemente se habrían realizado. Y ese proceso de construcción, como lo habíamos señalado, exige siempre estar vinculados a la realidad. Cada vez que se realiza un hecho delictivo, puede dejar elementos de juicio directos o elementos de juicio indirectos, en otras palabras, información directa o información indirecta. Cuando se tiene información directa, cuando se tiene elementos de juicio directos, imaginémonos testigos directos de la realización del hecho o videocámaras que permiten graficar el momento de la realización del hecho, no tenemos ningún problema, porque lo único que vamos a hacer es precisamente hacer una inferencia comparativa entre lo que acaeció y la descripción de ese hecho. Ese es un caso fácil. No hay mayor problema al respecto.
Pero esos son los casos más eh, excepcionales, porque lo cierto es que cuando una persona comete un delito, lo hace en la idea de no ser descubierto, ¿cierto? Entonces, por eso es que no aparece información directa de la realización del hecho, sino datos indiciarios, algunos indicadores o indicios que en su conjunto, por su pluralidad, convergen en que se habría realizado determinado hecho. Entonces, esa es la generalidad de los hechos. Una violación de libertad sexual, un homicidio, una estafa, siempre pues, se realiza en la idea del sujeto activo de no ser descubierto. Pero lo importante en este caso es precisamente ese razonamiento inductivo del Ministerio Público que tiene que realizarle todos los indicios para sobre su base hacer una reconstrucción considerando el modelo típico y tener acá precisamente aquello que considera haberse realizado. Entonces, por eso es que el Ministerio Público o los señores fiscales deben estar muy formados en lo que se denomina esta lógica inductiva, en este razonamiento inductivo, es decir, en esa inferencia inductiva como tal, debe partir de todas aquellas razones que de manera aislada, cada uno de esos indicios no dice nada, pero que en forma plural y convergente pueden apuntar a afirmar que algo se realizó. Es un trabajo inferencial, pero lo que pasa es que en un inicio probablemente puede tener 1, 2 o 3 indicios, pero con ese 1, 2 o 3 indicios, lo único que puede plantear es una hipótesis de imputación para investigar nada más, para dar inicio a una investigación preparatoria nada más. Precisamente el objeto de la investigación formalizada va a ser encontrar otros indicios que de manera también plural y convergente permitan luego transitar de una hipótesis o causa probable de indagación a una causa probable de condena. En los términos que se emplea, y eso lo vamos a ver luego en nuestro medio, es hablar de una sospecha reveladora, ¿cierto? Se emplea un poco extensivamente el concepto sospecha, porque sospecha bien es una especie de conjetura, pero bueno, así lo ha asumido la sentencia casatoria plenaria 1/2017 acá en el Perú. Pero con esta sospecha reveladora lo que se plantea es una hipótesis de imputación de un hecho punible con algunos indicios que permiten, que habilitan al órgano jurisdiccional investigar. Bien, durante la actividad de investigación vamos a encontrar un conjunto de otros indicios corroborativos precisamente de esa hipótesis, y esa hipótesis puede transitar a una tesis para el Ministerio Público, obviamente, todavía no demostrada, pero una tesis de imputación, que es lo que va a ser contenida en la acusación. En esa sentencia casatoria que estoy haciendo referencia en el Perú, esa tesis de imputación del hecho punible es denominada sospecha suficiente. Hay una suerte de escala: sospecha inicial, cuando se tiene la noticia criminal, todavía no se ha formalizado investigación preparatoria; sospecha reveladora, ¿cierto?, cuando los elementos indiciarios permiten dirigir la investigación contra una persona; la sospecha suficiente, cuando ya se tiene una tesis de imputación; y una sospecha grave, cuando hay elementos suficientes y fundados y graves para requerir una prisión preventiva, ¿no? Son diferentes estratos epistémicos, como ven ustedes. Pero todavía no estamos trabajando eso, solamente lo estoy adelantando. Lo que quiero hacer referencia es a cómo la construcción de la imputación concreta exige necesariamente un razonamiento inductivo. No hay posibilidad de construir una imputación concreta si es que el Ministerio Público no sabe manejar lo que es un razonamiento inductivo o no está entrenado en un razonamiento inductivo, ¿cierto? Y obviamente tiene que comprender acabadamente la forma como se trabaja o cómo se estructura lo que se denomina prueba indiciaria. Siempre hechos base, 1, 2, el puente inferencial o la inferencia inductiva, y luego la imputación del hecho punible. Así es la construcción del hecho, sobre datos de la realidad. El hecho imputado como tal no puede ser simplemente una cuestión de imaginación,
sino tiene que estar anclado necesariamente en esos indicios. Esos indicios son los que dan terrenalidad, obviamente, a este hecho imputado. Esto que puede parecer de suyo completamente razonable, sin embargo, en muchos casos, sobre todo en delitos de imputación por pertenencia a organización criminal, pues hace de que de pronto solamente frente a algunos indicios muy elementales, de pronto se construya una imputación por pertenencia a organización criminal, no obstante que lo único que se tiene como datos indiciarios es una llamada telefónica o el hecho de que alguna persona se reuniera en algún lugar para cenar o departir, pero nada más, ¿no? De hecho, la organización criminal, como delito de peligro abstracto, tiene hasta 5 componentes: un elemento personal, un elemento estructural, un elemento teleológico, un elemento organizacional. Tiene varios elementos, funcional, perdón, que precisamente deben estar descritos en cada proposición fáctica. Pero muchas veces en la prisa para realizar la investigación se hacen imputaciones por pertenencia a organización criminal que básicamente vienen a ser elucubraciones, conjeturas. Hay que tener mucho cuidado. La formalización de la investigación preparatoria, eso que va a dar inicio a la investigación, no puede descansar sobre meras sospechas o conjeturas. De hecho, tienen que ser hipótesis y deben descansar siempre sobre esos datos indiciarios que, de manera, vuelvo a insistir con fuerza, en una suerte de razonamiento inductivo, permite precisamente la construcción de esa imputación concreta. Esto es clave, señores, esto es clave. En consecuencia, esa difundida idea de que esa estructura del razonamiento inductivo solamente sirve para, como método para apreciar la valoración de la prueba, cuando se habla de la prueba indiciaria como método, ¿cierto? Si ustedes se percatan, no solamente es un método de valoración, ojo, sino es un método de construcción, para construir, ¿no? Porque estamos hablando pues de lo mismo, ¿cierto? En este escenario de la investigación, la Fiscalía ciertamente ha hecho un conjunto de actos de investigación, puede estar muy convencida, ¿cierto?, por la inmediación que tuvo con que se habría realizado el hecho, pero no se trata de que el Ministerio Público esté convencido subjetivamente, porque esa perspectiva psicologizante pues no dice nada de una propuesta en serio, de una hipótesis de imputación que dé pie o de inicio a la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Esos datos, 1, dato 2, dato 3, ¿cierto?, deben ser la razón que permita al Ministerio Público construir proposiciones fácticas, ¿cierto?, que configuren una hipótesis de imputación del hecho punible. ¿Y cómo así? Observando ese esquema del razonamiento inductivo. Sin razonamiento inductivo no podemos de ninguna manera llegar a esa imputación del hecho punible, a esa imputación concreta. Este es el producto precisamente de ese razonamiento inductivo. Un razonamiento inductivo que considera los hechos base, que el propio Ministerio Público los ha evaluado. Luego el razonamiento inferencial, ¿cierto? Y obviamente la presentación del hecho para que pueda ser objeto de control. Lo contrario llevaría más o menos a lo siguiente, a una perspectiva psicologizante y demasiado subjetiva. Es decir, el Ministerio Público de pronto tiene un conjunto de datos. Reparen ustedes, recuerden lo que debemos trabajar respecto al profesor y la alumna. Sí tiene el dato de que el profesor ingresó con la alumna, sí tiene el dato de que la alumna de 13 años lloró a las 12 de la noche, sí tiene datos de que la policía y el Ministerio Público ingresan al día siguiente y encuentran al profesor y a la alumna, sí tiene datos de que se practicó el examen de indemnidad sexual, tiene todos esos datos. Pero acá viene justamente el tema, el razonamiento inferencial, para que sobre la base de esos datos pueda construir la imputación de que el profesor accedió carnalmente por vía vaginal con la menor. Ese es el producto, ese es el hecho imputado, este es lo que tiene que ser objeto de control. Y objeto de control también tiene que ser, obviamente, esta inferencia inductiva. Es cierto que así tiene que ser presentado. ¿Para qué? Para posibilitar el contradictorio, para posibilitar que se presente otra hipótesis alternativa y esa hipótesis alternativa dé lugar, obviamente, a la construcción del contradictorio, a la configuración del contradictorio en su momento. Como ven ustedes, el razonamiento inductivo es lo más importante, lo más necesario para configurar la imputación en el momento de la presentación de la imputación. Ahora bien, estos
Estos datos, esta información, estos elementos de juicio, han sido denominados en nuestro país como elementos de convicción. De hecho, el cuestionamiento es fuerte al término de elementos de convicción, porque cuando hablamos de convicción estamos entrando a la exigencia de una suerte de estándar subjetivo, pues en realidad no sería ningún estándar porque el subjetivo no es medible, que es el tema de elementos de convicción. Elementos de convicción para quién, para el fiscal, para el juez. Por eso es que los elementos de, comillas, convicción deben ser mejor considerados como elementos de juicio o deben ser considerados simplemente como información, ¿cierto? Y esta información, estos datos indiciarios que aparecen como rastro de la realización del delito son los que nos permiten inferencialmente, de manera inductiva, concluir con la prestación de una imputación. ¿Qué pasa cuando de pronto se recibe la noticia criminal y se encuentra, pues, evidencia delictiva o elementos de juicio de la realización de un hecho? Se encontró a la menorcita muerta y ultrajada sexualmente. ¿Correcto? Eso lo podemos tener como elementos de juicio o información respecto al hecho punible. Lo que normalmente va a pasar siempre en la investigación preliminar es justamente que existe ausencia de los elementos de juicio que permitan atribuir, que permitan definir la autoría. ¿Quién habría sido el que habría realizado ese homicidio y el ultraje sexual de la menor? Ese es lo que falta. Y es por eso que en tanto no se acopia información para plantear una hipótesis de la imputación, porque tenemos el hecho punible, una variable, lo que nos falta es elementos de juicio para atribuir o imputar este hecho a una persona, pues no se puede hacer absolutamente nada y el Ministerio Público no puede transitar de esa investigación preliminar a una investigación formalizada, porque cuando hablamos de investigación formalizada ya estamos imputando ese hecho punible a otra persona. Es por eso que en diligencias preliminares, ¿cierto? Si tenemos elementos de información solamente del cadáver o de la niña violada y no tenemos elementos de información, elementos de juicio que permitan atribuir como autor a una persona este hecho, entonces no puede jamás transitar de la dimensión de la investigación preliminar a una formalización de investigación preparatoria. Acá se tienen que realizar actos de investigación, seguramente, a realizar pesquisas para efectos de encontrar, ¿cierto?, elementos que permitan atribuir ese hecho a una persona. En tanto, es imposible transitar a la formalización de investigación preparatoria. Pero reparen nuevamente lo que estoy señalando. Los elementos de convicción que se tienen están, elementos de convicción, entre comillas, vuelvo a reiterar, esos elementos están vinculados a la realización del hecho punible, ¿cierto? Pero siempre también de manera inferencial, ojo. Encontramos el cadáver, ¿cierto? Encontramos con 3 disparos en la cabeza, ¿cierto? ¿Listo? Entonces nosotros no hemos visto que que esta persona fue muerta con 3 disparos, pero lo que sí podemos decir por los 3 orificios que tiene en el cráneo, que le dispararon, ¿cierto? Entonces, ese es un indicio directo de que esta persona fue muerta con arma de fuego. Es obvio, estamos infiriendo, hay un razonamiento inductivo. Sobre la base de encontrar un cadáver con 3 orificios de entrada y salida por arma de fuego, nosotros decimos, a esta persona le dispararon, ¿cierto? Lo hemos visto, pero estamos infiriendo por la naturaleza de los delitos, ¿no? Si encontramos el cadáver de la menorcita ultrajada sexualmente, encontramos semen en su vaginita, entonces nosotros decimos, esta niña fue violada sexualmente, ¿cierto? Y acá también adelantamos, y probablemente habría sido un conocido porque por eso le dio muerte para efectos de que no delate a su victimario. ¿Se percata? Es decir, estamos infiriendo, siempre estamos haciendo inducciones. Creo que es bueno el ejemplo del razonamiento que se emplea con Sherlock Holmes, ¿cierto? Es interesante porque precisamente sobre la lectura adecuada del conjunto de rastros que se va dejando, se va tejiendo toda una argumentación inferencial inductiva para construir la imputación concreta. Ahora, lo cierto es que todos estos datos inferenciales, todos estos datos que permiten hacer la inferencia inductiva, si se queda solamente en la representación del Ministerio Público, no dice nada, ¿cierto?, para que se genere un contradictorio. Hay necesidad de que estos indicios, pues, se objetiven, se presenten como tal, se indique cuál es la regla de generalización que permite afirmar esta hipótesis de imputación. Y eso es importante, porque sobre la base de ello se puede generar un contradictorio. Y un contradictorio no solamente de esta hipótesis de imputación,
sino de una hipótesis alternativa sobre la base de estos mismos elementos. Eso es pues el contradictorio. De esa manera es como se construye la imputación. Bien, señores, continuamos más adelante. Bien, entonces queda precisado que el razonamiento inductivo es muy importante para justificar externamente esas proposiciones fácticas que configuran la imputación concreta, que vendría a ser la premisa menor, la premisa fáctica, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos todos aquellos indicios, ¿cierto? Y para construir esa proposición fáctica, que duda cabe, requerimos necesariamente hacer inferencias inductivas, ¿no? En cualquiera de los ejemplos que hemos propuesto, estos indicios que aparecen como circunstancias que rodean al hecho, en definitiva, en su pluralidad y convergencia, nos permiten afirmar que ese hecho se habría realizado. Nos permiten afirmar, por lo menos, como una causa probable para investigar. No nos olvidemos el ejemplo con el que estamos trabajando, bastante explicativo, del profesor que ingresa a una habitación de un hotel, y en esa habitación del hotel con una menor de 13 años, ¿cierto? A las 6 de la noche, la niña llora a medianoche, al día siguiente a las 6 de la mañana ingresa al Ministerio Público y Policía, ¿cierto? Y con ello, pues lo que estamos encontrando es que esos indicios, esas circunstancias que rodean algo que nosotros inferimos, ¿cierto? Esto es que el profesor habría accedido carnalmente por vía vaginal con la menor. Entonces, demuestra claramente la necesidad de justificar externamente esa proposición fáctica. Sin embargo, acá aparece todavía un tema. No solo en la configuración de la imputación del hecho punible, no es suficiente esa labor de describir, de recolectar esos datos y construir inferencialmente la premisa fáctica, sino que esa premisa fáctica tiene que estar modelado conforme al supuesto del tipo penal. Es decir, acá ya entramos a otro plano, es decir, estamos entrando al plano de la logicidad, estamos entrando al plano de la justificación interna. ¿Qué significa esto? Que esa proposición fáctica, esa imputación del hecho punible, tiene que adecuarse al supuesto típico, para que sea obviamente punible. Y es que acá tenemos un conjunto de datos. A ver, veamos, trabajemos con el tema del homicidio simple. A Juan se le aprecia ingresar a la habitación de Pedro. A Juan se aprecia de la videocámara, se aprecia que Juan sale apresuradamente luego de estar 10 minutos en el inmueble de Pedro. Luego existe evidencia de que él habría arrojado algunos artefactos o algunos instrumentos en un río cerca a la habitación de Pedro. Los familiares de Pedro al día siguiente al buscarlo lo encuentran muerto, ¿cierto? Con una cuchillada en el corazón. Todo lo que tenemos acá son indicios, datos, información, ¿cierto? Y de lo que se trata es, sobre la base de esto, construir una proposición fáctica. En efecto, la proposición fáctica es lo que ustedes están infiriendo en este momento. Si es que Juan ingresó al inmueble y se encontró con Pedro, ¿cierto? Apuñaló dentro del hotel a Pedro, dentro de su habitación a Pedro, luego salió con algunos vestigios y trató de deshacerse de cualquier huella lanzándolos a un río. Por consiguiente, la proposición fáctica nuclear sería que Juan mató a Pedro, ¿no? Pero esa proposición fáctica, así como está presentada, tiene que cumplir también una función de adecuación al supuesto típico. Esa proposición fáctica tiene que adecuarse al supuesto típico. Esa proposición fáctica no tiene generalidades de otras características, sino aquellas que se correspondan perfectamente con el supuesto típico. Debe calzar, debe adecuarse, debe ser susceptible de un juicio de tipicidad positivo. Un juicio de tipicidad positivo que nos permita referir que ese hecho, en efecto, se adecua al supuesto típico de homicidio. Eso último se llama justificación interna. Esto es el control de logicidad. En definitiva, desde la teoría estándar de la argumentación, lo que estamos encontrando es cómo el razonamiento inferencial inductivo definitivamente provee la base fáctica para construir la proposición fáctica.
Y desde la perspectiva de la justificación interna, estamos encontrando cómo el juicio de tipicidad supone tener una proposición fáctica y adecuarla al supuesto típico, ¿no? Entonces, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, ambas se integran en la configuración de esa imputación concreta, no solamente el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo lo vincula con la realidad, el razonamiento deductivo lo vincula con el supuesto típico, el supuesto normativo. Ambos se tienen que dar para que se configure plenamente esa imputación concreta, esa imputación de los hechos con las proporciones fácticas referidas. Entonces, así, si encontramos una imputación del hecho punible conforme a los datos de la realidad y adecuados a la exigencia de los elementos del tipo, ¿no? Entonces, no hay duda que en esas dos operaciones el razonamiento, las razones, la carga argumentativa va a corresponder a quien lo formula. De hecho, si estamos a nivel de una investigación preparatoria, es el Ministerio Público quien con los insumos, con esos datos de la realidad, es que construye inferencialmente la imputación. Pero no con cualquier imputación, sino la imputación de un hecho punible. Y para que sea un hecho punible, insisto, debe adecuarse al supuesto típico. Este es otro tipo de razonamiento, un razonamiento deductivo. Supuesto típico y consecuencia. El supuesto típico es general y abstracto. Quien mate a otro, dice el supuesto típico. La consecuencia será sancionado con pena privativa de libertad. Y la imputación, como premisa fáctica, será: si Juan mata a Pedro de una cuchillada en el corazón, la conclusión ya lo tenemos. Entonces Juan cometió el delito de homicidio. ¿Se percatan? Entonces, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Y qué duda cabe, conforme a la dinámica de la investigación, seguramente se puede incorporar algunos datos adicionales. Pongámonos a pensar que inicialmente se formalizó investigación preparatoria con la hipótesis de que se trataba de un homicidio simple. Sin embargo, se van realizando algunas investigaciones y de pronto aparece alguna evidencia de que previamente habría sido envenenado. Entonces, ya esa información que no aparecía al inicio va permitiendo que se haga otra calificación. Ya estamos hablando de un homicidio calificado, ¿cierto? La propia dinámica de la investigación puede proveer de otra información para que nos permita realizar una calificación diferente. Por eso la investigación es dinámica, por eso el acopio de información eventualmente puede dar lugar a una recalificación de este hecho sobre la base de una calificación, perdón, de un supuesto de hecho distinto. El supuesto típico es el que tenemos como si alguien mata a otro, es susceptible de interpretación. El fáctico así presentado es el que se califica jurídicamente. Son los hechos los que se califican jurídicamente. ¿Pero qué hechos? Las razones externas, no. Esa premisa fáctica, esa premisa menor es la que se califica jurídicamente. ¿Y cómo califica jurídicamente? Si se adecua perfectamente al supuesto típico, califica homicidio, califica violación de la integridad sexual, califica violación de la libertad sexual, no sé. Bien, señores. Entonces, esta parte queda superada y pasemos a otro aspecto fundamental en la configuración de la imputación. Nos vamos a referir ahora sí a la necesidad de la imputación concreta en la formalización de la investigación preparatoria para que los actos de investigación sean relevantes, sean pertinentes a esa hipótesis de investigación. Normalmente, los señores fiscales resisten a la construcción de una hipótesis de imputación con las características que metodológicamente les son exigibles, que sean concretas, que sean acotadas. Esa es la idea. Toda hipótesis de imputación es un motor. Toda hipótesis de imputación es un motor. Y como hipótesis requiere necesariamente, ¿cierto?, de ser corroborado. Pero ¿cómo podría corroborarse? Obviamente solo en tanto la imputación sea concreta. Si la imputación no es concreta, entonces va a ser bien complicado que eventualmente se trate de, que eventualmente se pretenda realizar los actos de investigación pertinentes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Juan Pérez se dirige con su vehículo a la altura de la avenida Los Lagos, ¿cierto? Y en la intersección con la avenida Los Mares, atropella por culpa a Pedro y le causa la muerte.
Sí, pues tenemos la descripción en un contexto de tiempo, lugar, y vemos cómo Juan, a bordo de su vehículo, atropella culposamente a Pedro y lo mata. No vamos a tener problemas respecto al resultado típico, porque en efecto la causación de la muerte es como consecuencia del atropello, ¿cierto? No vamos a tener problemas al respecto. No vamos a tener problemas respecto de que él conducía el vehículo, porque en efecto de la información que presenta el efectivo policial aparece que él era el que conducía el vehículo. Pero ¿dónde vamos a encontrar los problemas? Respecto de la proposición fáctica central. Porque si bien es cierto, el supuesto típico dice, si alguien mata a otro por culpa, así lo regula nuestro Código Penal en el Perú, entendemos que en otras legislaciones dice por negligencia o por imprudencia, ¿no? El homicidio imprudente, ¿no? Pero cualquiera sean los términos, culpa, imprudencia, negligencia, impericia, gran velocidad, falta de atención, son términos muy indeterminados, muy amplios, ¿no? De tal manera que si el Ministerio Público solamente hizo referencia a que Juan Pérez mató por culpa, o en todo caso empleó el término Juan Pérez mató por imprudencia, o Juan Pérez mató por impericia, o Juan Pérez mató por falta de atención, o Juan Pérez conducía a gran velocidad, no dice nada respecto de cuál es los actos de investigación apropiados para el caso. Definitivamente, para formalizar investigación preparatoria, ya se cuenta con algunos elementos reveladores que permite con plausibilidad construir alguna imputación. Imaginémonos que de pronto en la vía donde se produjo el atropello apareció una señal de tránsito que dice no más de 35 kilómetros por hora. Y el derrape del vehículo aparece más o menos con una primera impresión que se estaría desplazando a más de 50 kilómetros por hora. Esas aproximaciones iniciales, ¿cierto?, son elementos reveladores de que esta persona excedía la velocidad permitida en ese lugar. Por tanto, una hipótesis plausible, ¿cierto?, para investigar sería que probablemente Juan Pérez se desplazaba en su vehículo a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, no obstante que el máximo era 35. O en su caso, poner como referencia nomás el 35. Se desplazaba a una velocidad superior a los 35 kilómetros por hora, no obstante que este era el máximo permitido. ¿Listo? Entonces, miren cómo esa hipótesis de la imputación del hecho punible, así como está, permite, obviamente, recién diseñar actos de investigación, ¿cierto? Orientados a probar precisamente ese comportamiento descuidado, ese comportamiento que excedía el máximo de velocidad permitido. Esa es la idea. Pues. Lo que quiero es que reparen ustedes cómo, por propia necesidad de búsqueda de información relevante, de búsqueda de información pertinente, pues el Ministerio Público tiene que construir una proposición fáctica, ¿cierto?, que le permita orientar los actos de investigación. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público lo único que hace es presentar una hipótesis de imputación en el sentido de referir que Juan conducía un vehículo y por culpa a un vehículo y culposamente o imprudentemente mató a Pedro? No tenemos nada. Porque, ¿cuál es el acto de investigación pertinente que realizaría? Que se curse oficio para ver, que les den los videos de las cámaras y ver si esta persona excedía en velocidad, perdón, estaba con falta de atención y que hablaba por su celular, que en ese momento estaba apreciando cómo se desplazaba una hermosa mujer, que en ese momento dormitó, cabeceó y eso dio lugar a que pierda el control de su vehículo. Se percatan. Entonces, no hay forma de cómo de pronto diseñar o verificar cuáles son esos actos de investigación pertinentes. De lo que se trata es más bien que la imputación sea concreta y acotada, y por tanto, se digo que probablemente Juan Pérez se desplazaba a más de 35 kilómetros por hora, no obstante que el máximo era, que el mínimo de velocidad, que el máximo de velocidad permitida era tal. Entonces, sí, ¿cierto? Practíquese la pericia física a efecto de determinar la velocidad con la que se desplaza un vehículo. Curse ese oficio a la municipalidad del sector para que señale cuál es el máximo de velocidad permitida. Y en efecto, así realizados, de pronto se practica la pericia y se llega a determinar que el vehículo se desplazaba no solamente a más de 35, sino cerca de 50 kilómetros por hora. Y se cursa oficio a la municipalidad y la municipalidad en efecto dice, sí, señor, el máximo de velocidad permitida era 35. Aquello que era hipótesis, ¿cierto?, era una causa probable para indagar, ahora resulta configurado ya una tesis.
Ya el Ministerio Público tiene una tesis de imputación del hecho punible para que sea el contenido de la acusación. En otras palabras, no es admisible que el propio Ministerio Público se dispare a los pies si no formula una hipótesis de imputación acotada, concreta. La idea es que esa imputación como tal esté bien definida, esté bien acotada, para que pueda orientar, para que pueda proponer los actos de investigación, ¿cierto?, pertinentes a su investigación, pertinentes a esa proposición fáctica que está señalando, ¿no? Pongámonos en otro supuesto donde se encuentra el cadáver destazado, ¿cierto?, en trozos de una persona. Entonces, lo primero que el Ministerio Público es postular, obviamente, que se trataría de un homicidio, así en forma general. De hecho, dan cuenta luego que habría una grave enemistad, y lo que le interesa al Ministerio Público es verificar si esta persona fue destazada en vida, con gran crueldad, para que sea homicidio calificado. De hecho, si plantea que la persona fue muerta, destazada en vida, entonces, hechos que frecuentemente acaecen. Por lo menos en Perú tenemos como 3 casos bastante difundidos, en el sentido de cómo el homicida destaza en vida a la persona, obviamente causándole un sufrimiento innecesario, ¿no? Gran crueldad. Entonces, sobre la base de esa hipótesis, en el sentido que le causó un dolor innecesario, ¿cierto?, se orienta las pericias para efectos de que se practique la pericia a efecto de que se determine si en efecto, conforme a las cicatrices o a la coagulación, ¿verdad?, a la coagulación de la sangre, se afirmaría que pues, esta persona fue destazada en vida. Si es que aparece como tal esa información, entonces estaría corroborándose, que duda cabe, que estaríamos ante un homicidio calificado, con gran crueldad, y no ante un homicidio simple. Entonces, va a depender de la forma, cómo acabadamente se formule la hipótesis de imputación para efectos de que el Ministerio Público oriente en pertinencia los actos de investigación. Se habla de la provisionalidad de esta hipótesis, y es que con ello no decimos nada nuevo. Toda hipótesis es provisional. Toda hipótesis es provisional porque precisamente por eso se va a investigar. Por eso se trata de obtener información para ver cómo esa hipótesis, ¿cierto?, de imputación del hecho punible transita a una tesis, ¿no? Es por eso provisional, porque todavía falta información para corroborar esa hipótesis. Es decir, no se dice nada cuando de pronto, sobre la base de decir que la hipótesis de imputación es provisional, pretender con ello erradamente justificar el uso de términos indeterminados, justificar con ello el uso de conceptos amplios, ¿cierto? No, la provisionalidad no está en la construcción de las proposiciones fácticas, ¿cierto?, con las exigencias metodológicas de concreción y acotamiento, sino la provisionalidad está en que esa proposición fáctica, así como está todavía, no es sólida, todavía no tiene un fuerte cimiento como para afirmar que en efecto esa persona conducía a más de 35 kilómetros por hora, no obstante que el máximo era esa velocidad, o en su caso, esa persona mató a otra aún estando en vida, causándole un sufrimiento innecesario. Entonces, la provisionalidad no dice nada con las proposiciones fácticas. La provisionalidad dice mucho respecto de los elementos de información para corroborar esa imputación del hecho punible. Bien, ¿qué significa esto cuando ya tenemos esta hipótesis de imputación del hecho punible? ¿Cierto? Se orienta, que duda cabe, en perspectiva, en pertinencia, perdón, en relevancia de esos actos de investigación. Esto permite claramente un contradictorio ya desde esa investigación formalizada, porque así como está, vamos a tener a la contraparte, en este caso al imputado y su defensa técnica, para que pues, postule que es una hipótesis alternativa, para que practique contraprueba, puesto que ya el Ministerio Público está trabajando, ¿cierto?, esa pericia. Entonces la defensa seguramente adicionará información o ofrecerá otra pericia, coadyuvará a la incorporación de la información, pero esa contraparte es necesaria precisamente para que la información que se vaya produciendo en la misma investigación sea de calidad. Es decir, el Ministerio Público, con la formulación de una imputación y los actos pertinentes a esa hipótesis de imputación, pues genera un contradictorio. Y eso está bien, porque precisamente ese contradictorio va a ser el generador de información de calidad para efectos, lógicamente, de que el Ministerio Público pueda tomar las decisiones que correspondan.
Así, si de pronto, como consecuencia de la contraprueba, como consecuencia de los actos de investigación, ¿cierto?, llega a resultar que el vehículo se desplazaba a menos de 35 kilómetros por hora, no obstante la hipótesis inicial, ¿cierto?, dado de que la defensa contribuyó bastante al efecto de que se practica la pericia, cuestionó la pericia, entró en contradictorio, y esa inicial apreciación es descartada, porque ciertamente el vehículo se desplazaba a 30 kilómetros por hora, porque se llegó a demostrar de que la persona que fue atropellada en realidad pretendía suicidarse. Ya el tema es diferente, ¿cierto? Y este fiscal no está perdiendo cuando de pronto pide el sobreseimiento de la causa, sino que hizo su trabajo objetivamente y que dio lugar, obviamente, a que la otra parte coadyuve y de pronto diga, pues, esa hipótesis de imputación siempre fue hipótesis. Esa hipótesis de imputación nunca transitó a tesis. Y lo que debe entender el Ministerio Público desde esa perspectiva es justamente que ese es su rol objetivo, que no tiene por qué de pronto considerar que solamente acopiando información es vencedor. No, gana solicitando el sobreseimiento o gana emitiendo el requerimiento acusatorio. Entonces, es una perspectiva de parte, pero es una perspectiva de parte, no nos olvidemos que necesariamente está trasvasada por el principio de objetividad. A veces no se entiende, ¿cierto? Bien, regresemos nuevamente con el tema de la hipótesis de imputación del hecho punible, la posibilidad de que la defensa plantee una hipótesis alternativa, ¿cierto? Pero acá vienen todavía un conjunto de problemas. Puede plantearse una hipótesis de imputación del hecho punible con una calificación jurídica, pero acá en este proyecto de investigación, que es la formalización de investigación preparatoria, el mismo Ministerio Público puede plantear algunas hipótesis alternativas en cuanto a la calificación jurídica. Por ejemplo, dice que está formalizando investigación preparatoria por homicidio, pero también subsidiariamente, no voy a hablar de alternativamente, acá subsidiariamente propone la calificación jurídica de homicidio calificado, precisamente porque pues, va a ser como consecuencia de los actos de investigación, de demostrarse que a esta persona se le destazó en vida, y con ello probar la gran crueldad con la que se mató, ¿cierto? Con el que se trabaja. Son dos hipótesis finalmente, ¿cierto? Y es como consecuencia de la dinámica de la investigación que al término de la investigación, pues el fiscal siempre optará por una u otra calificación jurídica. Pero no nos olvidemos que no se trata en error de decir que el mismo fáctico califica homicidio simple y a su vez califica homicidio calificado, homicidio agravado. No, o es lo uno o es lo otro, porque los hechos, no nos olvidemos, para una adecuada justificación externa requiere la calificación que corresponde. Si de pronto estamos ante un solo hecho y que el Ministerio Público lo califica de una manera y lo califica de otra manera, ¿qué estamos viendo? Es clarísimo, falta de justificación interna. Hay una incertidumbre en cuanto a la justificación interna, y de lo que se trata es más bien de que esté plenamente justificado, ¿cierto?, internamente, que exista una adecuación de ese hecho al supuesto hecho. Entonces, esas calificaciones alternativas o esas hipótesis de imputación subsidiarias o subordinadas, como algunos quieren llamarlo, pues exigen necesariamente una base fáctica diferente para habilitar los actos de investigación. De nada sirve que un mismo hecho sea calificado como homicidio simple o como homicidio agravado. De nada sirve. Se trata más bien de que cada calificación tenga su base fáctica adicional, que permita, obviamente, orientar los actos de investigación en esa línea. Entonces, como consecuencia de la investigación, alguna de esas calificaciones se descartará, porque el núcleo del hecho es que se dio muerte a una persona, ¿no? O en su caso, una violación de la indemnidad sexual o actos contra el pudor, de igual manera. Ahora bien, formalizada la investigación preparatoria, estamos señalando que la contraparte puede oponer una hipótesis alternativa de defensa o simplemente quedarse, hacer una defensa negativa en el sentido de defenderse conforme a la presunción de inocencia. Tú tienes la carga de la prueba, tú tienes el deber de la carga de la prueba y por tanto tienes que realizar los actos de investigación para demostrar que yo soy culpable. Y es una defensa como tal, y se configura perfectamente el contradictorio, y no habría ningún problema. Esa es la opción que toma esta persona. Pero puede darse también el supuesto de que proponga una hipótesis alternativa. Ya lo habíamos visto el día de ayer, cuando de pronto decía, sí, maté, pero en legítima defensa. Sí, sustraje ese bien, pero en estado de necesidad justificante, no sé. Pero
Cuando existen esas hipótesis alternativas, entonces ya el eje de la investigación varía. El eje de la investigación varía, ¿no? Entonces, por esa razón es que se debe necesariamente configurar como punto de referencia siempre la hipótesis de imputación al inicio. Como consecuencia de la dinámica de la investigación, ciertamente, señores, se puede presentar, no nos olvidemos, otra información que al inicio no se comprendía. Y acá un problema muy importante. Si se incorpora información que al inicio, en la formalización de la investigación preparatoria, en la disposición de formalización de investigación preparatoria, no aparecía, el Ministerio Público, o Fiscalía, se ve en el deber de ampliar la hipótesis de imputación del hecho punible. Imaginémonos el caso del homicidio culposo. Se había referido inicialmente que conducía pues, a una velocidad superior a los 35 km por hora, no obstante que el máximo era el máximo de velocidad permitida era este. Pero, sin embargo, como consecuencia de los actos de investigación y que recién llegaron algunos certificados toxicológicos, resulta que este sujeto se encontraba bajo el consumo de estupefacientes. Recién llegaron esta información. Y, por tanto, con ausencia de reflejos. Obviamente, desde esa perspectiva, si eso ha aparecido como consecuencia de la investigación, entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público es ampliar la formalización de la investigación preparatoria con esta otra hipótesis. ¿Por qué es necesario que amplíe la formalización de la investigación preparatoria proponiendo esta nueva hipótesis o proponiendo esta proposición fáctica? Porque si es que no amplía la formalización de la investigación preparatoria con esa nueva hipótesis, luego no lo va a poder plantear en la tesis acusatoria, ¿cierto? Porque debe existir perfecta coherencia y congruencia entre la hipótesis de imputación de la formalización de la investigación preparatoria y la tesis de acusación o la tesis de imputación del hecho punible. No nos olvidemos. Siempre encabeza el proceso común, por lo menos en el Perú, la imputación del hecho punible que aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Esa disposición de formalización de investigación preparatoria que da inicio al proceso común, lo digo siempre, no es que se parezca a un proyecto de investigación, es un auténtico proyecto de investigación. El contenido fuerte de lo que encontramos en esa disposición de formalización de investigación preparatoria, qué duda cabe, es un proyecto de investigación. Y el núcleo motor de un proyecto de investigación es una hipótesis de imputación de un hecho punible. Entonces, lo peor que se puede realizar con una disposición de formalización de investigación preparatoria es el utilizar machotes, plantillas, es decir, de copiado y pegado. Lo único que hacen cambiar datos, no. La realidad es demasiado rica, la realidad presenta un conjunto de elementos y eso da lugar a que el Ministerio Público tenga que configurar específicamente la hipótesis de imputación. Pero, sin embargo, muchas veces no se ha comprendido el carácter estratégico que supone precisamente fijar la hipótesis de imputación y pues dan a los asistentes o a personas distintas al mismo fiscal para que vayan construyendo algunas hipótesis de imputación, pero estereotipadas. Esas hipótesis estereotipadas no sirven y por lo contrario enceguece, pone ventas al Ministerio Público porque seguramente se orientará también para actos de investigación demasiado genéricos y obviamente la probabilidad de que de pronto se descubra la real causa de la muerte o si esta persona realmente infracciona un deber de cuidado, pues no se presentará. Por consiguiente, señores, no nos olvidemos, la disposición de formalización de investigación preparatoria o el acto de inicio de un proceso, ¿cierto? Acá en el Perú tenemos la disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Cuando se plantea una hipótesis de investigación, se tiene el proceso inmediato, se tiene la acusación directa, hasta acá estamos viendo 3 formas. Seguramente en otros países tendremos otras formas de inicio del proceso, ¿correcto? Entonces, en las formas de inicio del proceso, cuando todavía se van a realizar actos de investigación, lo que tenemos solamente es una hipótesis de imputación del hecho punible, ¿cierto? Es el contenido, que luego acabe, de la formalización de investigación preparatoria y orienta inteligentemente, de manera evidente, cuáles son los actos de investigación. Bien, señores, es todo por el día. Mañana ya continuamos con la otra parte. Muchas gracias.